Dice la primera carta de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos orando. Padre, gracias te damos juntos en el nombre de Jesús por este hermoso privilegio que nos das de poder saber que nuestra fe se origina en ti, que el mensaje que hemos recibido es el mismo Señor Jesucristo que nos has mandado, que no se trata de una invención de hombres, alguna doctrina terrenal, sino que el mensaje es la palabra misma, la palabra viva tuya, encarnada en la persona de Jesucristo, y que es de quien venimos el día de hoy a recibir la bendición, la gracia, la sabiduría, el poder que tú nos das, Señor, a través del conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos gloria y honor hoy y por toda la eternidad. Y te pedimos, Padre, juntos, que con la persona de tu Espíritu Santo nos ayudes a tener lo que habremos de escuchar el día de hoy presente en nuestros corazones, y no únicamente el día que lo escuchamos, como sería hoy, sino todos los días de nuestra vida. Te pedimos, Padre, tu bendición y la recibimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ahorita que nos recordaba Emanuel la predicación de la semana pasada que había traído Guillermo en relación con el cuidado de no jactarnos, lógicamente viene a ser un mayor sentido lo que el día de hoy vamos a predicar, por la sencilla razón de que una vez que nosotros escuchamos del Señor Jesucristo, una vez que venimos al Señor Jesucristo y empieza a pasar el tiempo y empezamos a ver su bendición, su cuidado, su guianza, su misericordia, a pesar de que podemos estar agradecidos con Dios por ese tipo de cosas, podemos también, sin darnos cuenta, llegar a jactarnos, decir: mira qué bueno ha sido Dios conmigo, mira qué misericordia me ha tenido, me ha ido bien, me ha bendecido, me ha librado del mal y me ha sacado adelante en muchas situaciones. Y pareciera mentira, pero llega un momento en el que nos olvidamos un poquito de lo que costó que nosotros tuviéramos todas esas cosas, y venimos de cierto modo, y no siempre, pero venimos a pensar que algo tenemos que ver. Ya somos un poquito más piadosos, ya vivimos un poquito más bien, y como resultado de nuestra conducta, de nuestro cambio, pues entonces estamos siendo merecedores de esta bendición. Llegamos a jactarnos, llegamos a sentirnos más dignos, más merecedores. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le está hablando a una congregación que estaba viviendo de una manera totalmente contraria a lo que acabo yo de mencionar. No estaban viviendo de una manera más piadosa, al contrario, estaban viviendo de una manera vergonzosa. Esa es la razón por la que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, les escribe esta carta y les dice: hermanos, Dios los ha llamado, pero oigo que hay entre ustedes, como nos predicaba Armando, por parte de los de Cloé, dice que hay entre ustedes divisiones, hay pleitos, había una serie de fallas en esta iglesia que estaba recién formada, que no estaba dando un testimonio de que el Señor Jesucristo estuviera viviendo en sus corazones. Parecía como que Cristo
ya era un concepto un poquito lejano. Ya estos hermanos se habían envanecido, por eso les dice eso. Habían llegado a creerse ellos muy importantes, pero se habían olvidado de lo más importante. Y empezaron entonces a llevar entre ellos una vida inmoral, en la que el apóstol Pablo les habla de que a la hora de tomar la cena del Señor, algunos de ellos se estaban emborrachando. Ellos tenían ahí vino fermentado. No era un vino del que tal vez ustedes hayan escuchado ahí, que el vino de aquellos entonces era diferente. Era exactamente igual que el vino de ahora. Se andaban emborrachando y era la hora de tomar la cena del Señor. Les llama la atención el apóstol Pablo. Les llama la atención por las demandas que estaban habiendo entre ellos. Les llama la atención por la inmoralidad de un hombre que andaba teniendo relaciones con la esposa de su papá. Les llama la atención por la cuestión de que algunos de ellos decían, ya la resurrección ya pasó. Algunos de ellos no sabían cómo relacionarse unos con otros a la hora de problemas matrimoniales. O sea, Pablo tuvo que venir a traerles una serie de instrucciones correctivas porque estas personas, en esta iglesia que había fundado Pablo, estaban llevando a cabo de una manera muy contraria a lo que es un cristianismo genuino, a lo que es el que nosotros realmente conozcamos al Salvador, que tengamos un conocimiento personal, profundo. Entonces, Pablo empieza a escribir, y desde que empieza a escribir en el capítulo 1, empieza a hablarlos acerca de qué es lo que les está diciendo. Les está diciendo de entrada, Corintios, yo he venido a hablarles de Cristo. Y este Cristo que yo les vengo a predicar, se los vengo a predicar crucificado. Pareciera como que era ese el elemento que los corintios habían olvidado y que por haber olvidado, entonces habían estado empezando a volver a sus antiguas costumbres pecaminosas. Lo cual pudiera yo decir, y tal vez ustedes estar de acuerdo conmigo, de que en ocasiones se nos nubla la vista a la hora de que vivimos haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, que son ofensivas a Dios, y no únicamente a Dios, sino a nosotros también, entre nosotros también. Pablo les recuerda y viene y les dice de entrada que la muerte del Señor Jesucristo tuvo que tener un poder en ellos, y efectivamente lo tuvo. Nosotros en un momento dado, y yo creo que ellos también, podemos haber visto o podemos ver la crucifixión del Señor Jesucristo como esa sustitución que se hizo una vez y para siempre por nosotros, para que ahora nosotros ya no tengamos que sufrir, ya no tengamos que pagar la ira de Dios, que podamos disfrutar de la gracia, de la misericordia de Dios para siempre. Y es cierto, o sea, el Señor Jesucristo vino y dio su vida por nosotros para librarnos del Dios mismo, de la ira de Dios, para librarnos de nosotros mismos, para librarnos del diablo mismo, del poder del pecado. O sea, la muerte del Señor Jesucristo vino y tuvo y tiene un poder trascendental en nosotros, pero es un poder que está presente y que en muchas ocasiones se queda allá, como en el pasado. Ahorita me encantó toda la alabanza, sobre todo esta última canción, las glorias del Calvario. Llévanos a las glorias del Calvario. Llévanos, Señor, a tu presencia misma, donde habremos entonces de recordar que ahí mis pecados y los tuyos quedaron clavados, para que jamás volvamos a querer andarlos practicando. Los practicamos, sí, porque somos pecadores, pero no andamos intencionalmente practicando el pecado, porque en esa cruz se quedaron clavados, y a Cristo Jesús le costó su sangre, le costó su vida, le costó todo. Entonces nosotros, a la hora de que olvidamos
ese sacrificio que se llevó a cabo por nosotros, lo tenemos que tener presente. Lo tenemos que traer a nuestras vidas y recordárnoslos a nosotros frecuentemente. Sí es importante que nosotros, a la hora de que nos acerquemos a nuestro Señor, le digamos: Señor, yo vengo a crucificar el día de hoy mi carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Por qué? Porque no mueren. Hasta que nos muramos físicamente, habrán de morir esas pasiones y esos deseos. Pero mientras tú y yo estemos con vida, tendremos tentaciones, tendremos inclinaciones a pecar, a rebelarnos contra Dios, etc. Entonces Pablo en esa sabiduría, en esa humildad que le dio Dios, dice: yo cuando fui a ustedes les dije, vine a hablarles del testimonio de Dios. Vine a hablarles de lo que el Señor Jesucristo me habló. Vengo a predicarles la palabra poderosa de Dios, las palabras de Dios que salieron de su boca y que llegan a nuestros corazones con poder, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que yo he venido a hacer. Y lo he venido a hacer no con una superioridad de palabras. Diríamos nosotros el día de hoy, no haciendo uso de palabras que tú necesitas un diccionario para entenderlas. Vengo con palabras sencillas, entendibles. Como diría un teólogo, la palabra de Dios, un teólogo nunca va a llegar a su profundidad, jamás. Tenga los doctorados, el conocimiento, la sabiduría que tenga, nunca va a llegar al fondo de ella. Dice: pero un bebito de 2 meses no se puede ahogar en esa palabra. Una palabra que la puede recibir del bebé hasta el teólogo, el más viejo de ellos. La palabra que viene de parte de Dios. Es lo que Pablo está diciendo: yo vine aquí a hablarles del testimonio de Dios. Y dice, no vine con esa superioridad de palabras. O sea, Pablo siendo un hombre tan educado teológicamente, tan instruido, tan celoso, tan diligente en el cuidado de su religión antes de conocer a Cristo, llega y tiene un encuentro con el Dios vivo, con el mismo Señor Jesucristo. Se topa con Él y la vida de Pablo, como le digo yo a la gente, viene a ser arruinada, viene a ser trastornada, no vuelve a ser la misma. Como lo fue también con Moisés, como lo fue con todos los hombres del Antiguo Testamento, con Josué, con todas estas gentes que tuvieron un encuentro con el ángel del Señor y que jamás volvieron a ser el mismo. Así Pablo, a la hora de que se topa de frente con el Señor, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y que dice: ¿quién eres, Señor? Señor Dios, ¿quién eres? ¿Quién eres? Jesús. Si yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Este hombre, a consecuencia de ese encuentro glorioso con su Salvador, ahora cuando habla con mucho temor y con mucho temblor. Porque el mensaje que luego habrá de comunicar este hombre viene directamente de la boca de Dios. Pablo el apóstol, como veíamos en el libro de Gálatas, cuando escribe a los Gálatas, y les dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo habló con Pablo por años y le enseñó todo lo que les enseñó a los discípulos cuando estuvo con ellos. Entonces Pablo, afectado por haber sido encontrado, o haber sido encontrado por el Señor Jesucristo, así ven,
Ahora vas a ir a predicar mi evangelio. Ahora vas a ir a predicar mi testimonio a toda la gente. Este hombre que ahora viene con humildad, con cuidado de sus palabras para que a la hora de que él lo comparte, la gente que está escuchando su testimonio, ahora este hombre lo pueda dar a conocer de tal manera que todos lo entiendan. Que toda persona que va a ser abordada en un momento dado por el evangelio lo pueda recibir con una tranquilidad en sus corazones de que están entendiendo lo que se les está diciendo. Por eso Pablo deja estas palabras aquí escritas y el Señor nos las trae a nuestra mente el día de hoy, para que a la hora de que nosotros también tengamos ese privilegio y cumplamos con esa responsabilidad de predicar el evangelio, lo hagamos con temor, lo hagamos con respeto, lo hagamos con mansedumbre y lo hagamos con la sabiduría que viene de Dios. Y no la que querramos nosotros en un momento proyectar para hacerle saber a alguien que sabemos mucho de la Biblia. Hermanos, hermanas, no es necesario. No es necesario que nosotros querramos impresionar a alguien para que luego piensen y digan de nosotros, mira cómo sabe teología esta persona. ¿Eso es lo que tú quieres? Que se diga de ti cuando tú compartes el evangelio. Estamos hablando aquí de un hombre que estuvo en la presencia misma de Dios. Este hombre fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no le es permitido al hombre saber. Si el día de hoy, como les he dicho en otras ocasiones, vemos gente que ha escrito libros de que fueron supuestamente al cielo y vieron una serie de cosas, se han hecho millonarios, se hacen famosos y los invitan a las iglesias a que platiquen su experiencia ahora que fueron al cielo. Y Pablo mismo dice, no me es permitido compartir esas cosas. Y cuando me dirijo a ustedes, lo hago con temor y con temblor. ¿Saben por qué? Porque el mensaje que yo les estoy comunicando no es mío, es de Él. Y tiene que tener él muchísimo cuidado de comunicar entonces este mensaje con toda la fidelidad que se debe de comunicar. No le quitamos y no le ponemos a la palabra de Dios. Estamos nosotros plenamente convencidos de que este es el mensaje que salió de la boca de Dios para con Pablo y que ahora se ha quedado escrito aquí para nosotros. Le he llamado a mi predicación el día de hoy, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Esto es el enfoque principal de esta sección de la Escritura. El propósito de mi sermón es que veamos que el Evangelio de Cristo está respaldado por Dios. Pues es el poder. Pues el poder de este viene por el Señor Jesucristo y no por la elocuencia del hombre. Esa sabiduría que viene de la boca de Dios va a transformar el corazón de aquellos a quienes llega, no por la elocuencia de tus palabras, tu conocimiento, tu habilidad, sino porque Dios es el que da el mensaje a través de vasos de barro como nosotros. Gente, como les he dicho en ocasiones anteriores, gente chafa. Ha escogido el Señor, dice su palabra, lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo que es. O sea, Dios en su sabiduría quiere que el poder siga siendo de su Hijo Jesucristo y no del medio que lo presenta. Pablo podía haber hecho alarde de todas sus credenciales, como en un momento dado habló de ellas, diciendo todas y cada una de esas cosas que yo tenía por excelencia, ahora las tengo consideradas por basura. Y las tenía consideradas por basura por un propósito. El propósito era de conocer a Cristo. Pero ese hombre, una vez que se vio afectado por la poderosa palabra de Dios, cambió de tal manera que cuidaba cómo se dirigía a las personas. Por eso cuando se mencionó aquí hace algún tiempo, cuando en la segunda carta a los Corintios, el mismo Pablo habla de cómo hablan de él. Dice
La palabra dice, porque ellos dicen las cartas son severas y duras, pero la presencia física poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Están hablando de Pablo, o sea, decían cosas como esas. Tú lo ves y no das 3 cacahuates por él. Y luego lo oyes hablar, no te impresiona. Pero el testimonio de este hombre cambió la historia. Cambió la historia. Afectó al mundo. El que sus palabras sencillas, su humildad a la hora de hablar, porque sabía que estaba hablando delante de Dios, a los hombres, sigue al día de hoy afectándonos por esa humildad. Este hombre, su mensaje tan sencillo, tenía él la plena certeza de que no dependía de él. O sea, esto, Pablo, por eso se los dice. O sea, yo vine a ustedes y venía temblando. Les voy a hablar la palabra de Dios. Los oráculos de Dios se los voy a comunicar para que ustedes sepan quién es. Vine a ustedes no con esas palabras que a cualquier persona la pueden hacer pensar más de la persona que lo está comunicando que de quien dio el mensaje. Les platiqué hace algunos meses o años, no me acuerdo, que un hombre que se congregaba en la iglesia de Charles Spurgeon le decía, ven, quiero que vengas a oír a mi predicador, a mi pastor. Tanto insistió que un día aceptó a este hombre y van y escuchan la predicación de Spurgeon. Y al terminar le pregunta, le dice, ¿qué te pareció el predicador? Y le dije, no me impresionó el predicador, me impresionó el Salvador de tu predicador. Wow, qué cosa. El constante deseo de redirigir toda nuestra atención al Salvador es necesaria. Es importante que nosotros así nos mantengamos. No únicamente a los predicadores, sino a cada uno de nosotros en su momento dado, el tener que estarnos recordando. Por eso le decía Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, Timoteo. ¿Por qué? O sea, este es un joven pastor a quien Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, acuérdate de Timoteo, acuérdate de Jesucristo, porque se nos olvida. Se nos olvida el Dios vivo que nos levantó de los muertos. El Dios vivo que nos ha dado vida ahora por su poderoso Espíritu Santo. Se nos olvida. Estamos en ocasiones muy agobiados por la situación endémica, que ya es parte de la vida. Ya son enfermedades. Los noticieros que hablan de la economía y de la guerra. Y Jesús nos dice, corre tu carrera con tus ojos puestos en mí. No en las circunstancias de la vida, no en los problemas de la vida, en mí. Y eso es parte del propósito de Pablo, de venir a dar un testimonio que tiene un poder en cada uno de nosotros. Un poder que a la hora de recibir la palabra de Dios debe de transformar nuestro corazón. El profeta Isaías, cuando está hablando de la palabra de Dios, dice, así es la palabra que saldrá de la boca del Señor, hará todo aquello para lo que es enviada. Es enviada a nosotros por el poder del Espíritu Santo para transformarnos cada vez más a la imagen de Jesús, para ser como Él. Ese testimonio que la palabra de Dios habla una y otra vez, como cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y empieza a escribir ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, empieza diciendo la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Viene a dar un testimonio. Vengo a hablar, decía Pablo, vengo a hablar
la palabra de Dios, esto que gobierna, esta palabra que gobierna. Y el primer recuadro que tienen ahí lo debía haber partido en dos partes para explicarles cuál es el primero y cuál es el segundo. Pero dice, el significado bíblico de la palabra testimonio no se limita a la declaración oral o predicación, o sea, por parte de quien la da. Se extiende ya a nosotros, o sea, la primera parte viene de Dios, sale de Dios. Son palabras, son declaraciones. Se extiende al plano de las acciones en nosotros, de la conducta, de lo que el cristiano hace o deja de hacer como resultado de una vida apegada a las enseñanzas y al ejemplo de Jesús en la tierra, el testimonio de vida. La palabra de Dios sale, viene y pega en el corazón del hombre y como resultado debe generar un cambio en nosotros. Un cambio que a la hora de que se recibe el testimonio de Dios, no el mensaje humano que está alterado, que está corrompido, que está alterado. Cuando recibimos el testimonio que sale de la boca de Dios y llega al corazón del hombre, produce un cambio, genera una transformación. Ese es el poder que tiene el testimonio, del cual el apóstol Pablo, cuando dice, viene proclamándoles el testimonio de Dios. No el mío, o sea, Pablo ha sido bien constante, bien fiel en decir, no es mío, hermanos, no es mío, esto viene de Dios, viene de la boca de Dios. Ese testimonio que eventualmente nosotros viene a dar testimonio de que genuinamente algo ha pasado adentro de cada corazón. Los corintios, a la hora de que volvieron a pecar de una manera tan intencional dentro de la congregación, necesitaban por el Espíritu de Dios escuchar estas palabras. Hermanos corintios, yo les he venido a hablar de Dios, del testimonio de Dios, y se los he presentado con temor y temblor, porque es la palabra viva de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. A la hora que la gente se olvida de este tipo de cosas, se olvida literalmente de lo que representa el sacrificio de Cristo hecho por ti y por mí en esa cruz. La vivencia que debemos de experimentar día con día, hermanos. Por eso dice el Señor, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. No dice, sígame y de repente deje su cruz en una esquina o en algún lugar. Sígame el resto de su vida. Tomando esa cruz, ahorita voy a entrar un poquito en ello. Decía Charles Spurgeon precisamente, que cuando a los discípulos, si se les hubiera preguntado ahí en su recuadro que tienen ahí, se hubieran preguntado acerca del Evangelio, dice él que los discípulos hubieran contestado así, nuestra fe es una persona. El Evangelio que tenemos que predicar es una persona. Ir a donde podemos, tenemos algo sólido y tangible que predicar, porque nuestro Evangelio es una persona. Si hubieras preguntado a los 12 apóstoles en su día, ¿en qué crees? No se habrían detenido a dar vueltas con un largo sermón, sino que habrían señalado a su maestro y habrían dicho, le creemos. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Él es el Evangelio. A Él es al que seguimos, en Él es el que confiamos, Él es el Evangelio. Él son las buenas noticias que ha venido a dar su vida por nosotros para librarnos del infierno y de la ira de Dios. Si les hubieran preguntado también a ellos cuáles son tus doctrinas, hubieran dicho, están encarnadas en Él. ¿Cuál es tu práctica? ¿Cómo le haces? Él es nuestra práctica. Lo que Él hace, lo que Él dice que hagamos es lo que hacemos nosotros. Él es nuestro ejemplo. ¿En qué crees? En Cristo y este crucificado. Este que vino a dar su vida por nosotros y a clavar nuestros pecados en esa cruz, para que ahí quedaran saldados y que ahora nosotros podamos andar
en el gozo, en la libertad, en el poder de vivir una vida que ahora tiene una relación con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, que antes no era posible. Pablo en esa misma parte, cuando les dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi mensaje fueron con esas palabras persuasivas, sino con esa demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en los hombres, sino en el poder de Dios. Está el apóstol Pablo diciéndoles, todo esto tiene que ver única y exclusivamente con Jesús. Esta sabiduría viene del cielo y es importante que tanto tú como yo, el día de hoy, si andamos buscando sabiduría, la busquemos en la persona en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del poder de Dios, que es la persona de Cristo Jesús. No andar queriendo buscar o encontrar respuestas a nuestros dilemas, inquietudes, angustias, desesperaciones, incertidumbres, o el querernos contestar nuestras preguntas existenciales, de dónde vengo, a dónde voy. O sea, no, espérate. Tú a quien tienes que ir es a Jesús. Es a Él, es hablar con Él, es a comulgar con Él por medio de su poderosa palabra que nos ha dejado escrita. Esta palabra que se les dio a ellos, que escribieron, se ha quedado para nosotros. Por lo tanto, el poner atención a la palabra de Dios, el dedicarnos a meditar en esto que está escrito, es literalmente ponernos a meditar con Jesús. Es ponernos a hablar con Él. Es relacionarnos con Él de una manera íntima. Cuando iban los discípulos en el camino de Emaús, ¿qué les dijo Jesús? Necios, ¿no saben que lo que está escrito de mí? Que los profetas y la ley y los salmos hablan de mí. Hablan de Él. Este es el testimonio que ha venido del cielo y que ahora se ha hecho carne y que vino y vivió aquí entre nosotros. Y que es la razón por la cual entonces, ante esta verdad, esta poderosa verdad, nosotros, hermanos, miren lo que les voy a decir. Tenemos el incomprensible privilegio dado por Dios de poder venir a la presencia misma de Dios y del Señor Jesucristo a hablar con Él para conocerlo, para expresarle nuestro amor en respuesta a su amor por nosotros. Les he dicho por qué Pablo estaba tan afectado por Jesús. Este hombre maligno, perseguidor de la iglesia, el primero de los pecadores, como decía él, ¿por qué estaba tan cambiado? Decía, porque Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo mismo hizo por ti y por mí. Entonces ahora Jesús, una persona real, está cerquita de nosotros, como para no tomarnos el tiempo de pasar tiempo con Él. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dice ahí en su recuadro ese que les puse de Filipenses 3:8. Dice, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿De ganar cómo? ¿Cómo es esto? ¿Qué podemos hacer tú y yo para hacer lo que Pablo hizo? Para ganar es para apropiarnos, para hacer de Cristo nuestro Salvador, nuestro Señor, a quien amamos, a quien le expresamos nuestro placer de estar con Él, nuestra gratitud, nuestro deleite, nuestra adoración. Él es el Dios vivo que está presente, hermanos, y que no está callado, que sigue queriendo hablar a tu corazón y al mío, a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Él vino y prometió cuando nos dijo, mi paz yo os doy y mi paz
les dejo. No como el mundo. Y a pesar de oír esas palabras y repetirlas y leerlas una y otra vez, andamos buscando la paz en el mundo. Es la cosa más irónica. La cosa más irónica. Andamos queriendo encontrar la respuesta a nuestro problema de nuestra alma en el mundo. Dice Jesús, no, yo la tengo. Yo soy el príncipe de paz que quiere tener una comunión contigo. Este Pablo, que vino a predicar a Cristo Jesús, nos dice ahí, y me propuse no saber otra cosa excepto a Jesús y a este crucificado. ¿Qué es lo que está el apóstol diciéndonos entonces en relación con lo que los corintios necesitaban escuchar? No únicamente los corintios, hermanos, todos nosotros necesitamos escuchar estas palabras y darnos entonces a la tarea de decir, Señor, yo también quiero conocer una cosa y conocerla bien. Conocer a Cristo y a este crucificado, lo acababa de decir aquí en el versículo 28. No, ahí está más adelantito. 2 veces en esta parte les dice, les vengo a predicar a Cristo. ¿Qué de Cristo? ¿Cuál es la razón por la que en muchas ocasiones no logramos nosotros ser afectados por el poder y la sabiduría de Dios en la persona de Cristo? ¿Saben por qué? Porque en ocasiones tenemos ideas erróneas de la persona de Jesús. Hemos creído a las caricaturas que se presentan de Jesús, donde se le hace ver como un hombre como nosotros. Sí fue hombre, pero el Jesús de la Biblia, del que Pablo dice que yo quiero conocer, es Dios. Este Dios hecho hombre, el cual fue profetizado desde el libro de Génesis, que habría de venir a herir a la serpiente en la cabeza, aplastarle la cabeza. Este es el Jesús del cual Pablo está hablando. Este Jesús que en su ministerio terrenal vino e hizo los milagros más trascendentales de la historia. Dirán ustedes, bueno, es que estaba Moisés y Moisés hizo cosas tremendas. Sí, nomás que a Moisés lo mandaron a que hiciera las cosas que hizo. Él oía la palabra de Dios y venía y respondía, ve y toca la peña, la piedra, y Moisés le pegó a la piedra. Dijeron, háblale. Jesús fue el que le dio la orden a Moisés. ¿Por qué? Porque Él es la roca. Y de Él es de donde sale esa agua viva que sacia la sed de todo corazón. Este Jesús no tuvo que abrir el mar de Galilea donde andaban ahí pescando. Él caminó arriba de Él. Este es el Jesús que está Pablo predicando, que vino e hizo los milagros más impresionantes porque era y es Dios. Ese es el Jesús que Pablo se propuso conocer, a este Jesús poderoso que alimentó a su pueblo 40 años en un desierto, que les dio agua de beber en un desierto. Este es el Jesús que quiere Pablo conocer y que quiere que los corintios y nosotros también conozcamos. Este es el pan que descendió del cielo y que ahora viene y sacia el hambre de todo aquel que viene a Él. Este es Jesús, el que le abrió los ojos a los ciegos, resucitó muertos, hizo a los mudos hablar, a los paralíticos andar, a los enfermos los sanó, a los endemoniados los libertó, le habló al viento y al mar y le obedecieron al grado de que los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este es Jesús, al que Pablo quiere conocer. Este es Jesús el que viene a nosotros a traernos el poder y la sabiduría de Dios mismo, al que nosotros a la hora de conocerlos vamos, hermanos, porque esa es la promesa de Dios, vamos a ser afectados por la palabra de Dios, no por el que da el mensaje. Pablo ha sido bien insistente en ese aspecto. Ni mi palabra ni mi predicación
fueron con palabras de humana sabiduría para no envanecer la cruz de Cristo. El poder de Dios manifiesto al hombre. Este Jesús es el que estaba con el Padre desde el principio cuando dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este es el Alfa y es el Omega, es el que tiene la primera palabra de la creación y la última palabra. Y todas las palabras en medio, este es Jesús. Este es el Jesús que pone reyes y que quita reyes, que hace las cosas como Él quiere para su gloria. Este es el Jesús que tú y yo tenemos que buscar conocer. Un Jesús bíblico, un Jesús correcto, un Jesús que no únicamente es Dios, sino que vino y se hizo hombre como nosotros. ¿Y sabes por qué se vino a ser hombre como tú y yo? Para ser tentado en todo, pero sin pecar. Para que ahora que está sentado a la diestra del Padre, tú y yo podamos venir ante nuestro gran sumo sacerdote y saber que ahí vamos a tener misericordia. El que se compadece de nosotros. Pablo cuando les escribe a los Efesios, les dice: por favor, oren por mí. Para que cuando yo hable la palabra, cuando predique la palabra de Dios, la hable con denuedo, como se debe de hablar. Es importante que nosotros pongamos atención a esas palabras. ¿Por qué? Porque podemos muy fácilmente predicar un Jesús como tú y yo. Un Jesús, buena onda. Hermanos y hermanas, estamos hablando del Creador, del Rey del cielo y de la tierra. De que por el cual, a la hora de haber sufrido y haber pagado por nosotros en una cruz, habiendo sido molido por nuestros pecados, ahora está sentado a la diestra del Padre. Se le dio un nombre sobre todo nombre, de tal manera que toda lengua, no únicamente de los que estemos vivos cuando Él venga, sino de los billones de personas que ya murieron, todos y cada uno de nosotros habremos de decir que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Todos lo vamos a confesar como el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Este es el Jesús que fue enviado no como un semidios que estando en la tierra dejó de ser Dios, no. Este es el mismo Dios omnisciente, omnipotente, que sabe todo, que conoce todo, absolutamente todo, que nunca perdió sus atributos. Jesús siguió siendo Dios, vino como el Hijo de Dios y siendo en forma de Dios se humilló, haciéndose hombre y haciéndose obediente hasta la muerte, y esa muerte de cruz. Este es Jesús, nuestro Mesías, ese Mesías que habría de ser enviado por nosotros y que estaba profetizado, y que es ese evangelio glorioso que nosotros seguimos predicando. Es el único mensaje, como decía el apóstol Pablo a los Gálatas: si alguien te enseña un evangelio diferente, no que haya otro, nada más hay uno, y es Jesús. Ese Jesús es el que se tiene que predicar, el Jesús de la Biblia, no el que tu humana sabiduría ha hecho o el que alguien te ha presentado. Una vez más decía Charles Spurgeon en ese recuadro que tienen ahí, decía que un sermón donde no está Cristo sería un sermón sin el evangelio, sería como un barco sin timón, que el primer viento que enfrente ese barco sería llevado rumbo a la destrucción. Así es, un sermón sin esperanza, un sermón sin el evangelio de Cristo, sin las buenas noticias que Dios le ha mandado al hombre, independientemente del estado en el que se encuentre, su estado moral, legal, físico, económico, relacional. Este evangelio es para ti y es para mí. Son las buenas noticias que Dios quiere que tú escuches, porque nada más en Él hay salvación.
Nada más en Él hay poder de Dios para que tú puedas entonces vivir una vida que Cristo vino a vivir por nosotros y que tuvo que ser crucificado, y que Pablo así lo anuncia: predico a Cristo y a este crucificado, porque una vez que tuvo que ser muerto y enterrado y puesto en esa tumba, resucitó. Y que ahora se nos manda a nosotros que andemos en ese poder de la resurrección de Cristo. Ese poder que viene por medio de la palabra viva de Dios, por medio del Espíritu Santo. Por eso dice ahí en el capítulo 1 que acabamos de leer, dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Las vidas de muchos creyentes no tienen poder, a pesar de tener todo el poder ya dado por Dios a la hora de que vinieron y entregaron sus vidas al Señor Jesucristo. En el momento que una persona viene y entrega su vida a Cristo, es conectada a la fuente del poder. Es conectada al poder que viene por medio de la persona del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos en ocasiones la mente clara, nuestros pensamientos renovados por la palabra de Dios para venir a traer a nuestra misma conciencia la deidad de Cristo. Este Cristo Jesús que nos fue profetizado por el profeta Isaías, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Señor, Dios de los ejércitos, hará esto. Ese es el evangelio de este Cristo Jesús que había de ser enviado por nosotros. No un hombre con mucha sabiduría, un profeta poderoso, no. Dios mismo vino a habitar entre nosotros. Y desde que empezó su ministerio terrenal, como recordarán a la hora de leer el Evangelio de Mateo, una vez que estuvo él, después de ser bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Fue tentado en todo. A él sí le dieron las tentaciones más espantosas que un ser humano pueda tener. La gloria de los reinos de la tierra se los ofrecieron. Lo único que tenía que hacer es darle culto a Satanás. Los reinos de la tierra, el poder y la gloria de ellos. Si te postras y me adoras, le dijo el diablo. Ahora que pasó hace unas semanas la lotería, que se juntaron más de $2 billones. ¿Saben qué veía yo? El desenfreno de la gente por querer creer que con dinero van a solucionar sus problemas. $2 billones, líneas de gente gastando cientos, miles de dólares por querer tener. Eso fue lo que el diablo le ofreció a Jesús. La gloria de la tierra. Nosotros estamos saciados. ¿De veras? ¿Estamos saciados de Jesús? ¿O queremos más cosas? Andamos buscando más cosas. Este amado Salvador, que el día de hoy sigue teniendo cuidado de su iglesia. Este Salvador que Pablo quería conocer es el Salvador que vemos nosotros cuando la palabra de Dios dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿No es eso lo que se sigue viendo el día de hoy? Estaban angustiadas
y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, yo creo que en ocasiones hay ovejas del Señor Jesucristo que así viven. Porque en ocasiones el concepto, o no el concepto, la realidad de la muerte del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección son un concepto lejano. Se quedó atrás y nos olvidamos de que está vivo y de que Él nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del tiempo. Él fue el que lo dijo. Él fue el que dijo que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. ¿Saben? Menciono esa parte de Romanos 10 por el hecho de que así de cerca está Dios de nuestra vida. Tan cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón que si la confiesas serás salvo. Así de cerquita está el Señor Jesucristo que cuando hablamos con Él nos escucha inmediatamente. Al menos eso quiero de ustedes, eso espero, eso le pido a Dios. Y dice Hebreos 11:6, dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador. Ese es el Jesús que Pablo se propuso conocer. ¿Cuál es el propósito tuyo y mío al tener la realidad de que Cristo está vivo? De que ahora nos ha dado su hermoso Espíritu Santo para inclinar nuestros corazones hacia Él. Por eso dice Hebreos 4:15, ahí les puse ese recuadro, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hermanos, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene de acercarnos al trono de la gracia de Dios? ¿Qué nos detiene? ¿Las angustias de la vida? ¿El acelere de la vida? Sobre todo ahora que viene este tiempo de Navidad. ¿Qué te detiene a ti y a mí de querer ir a pasar el mejor tiempo de tu día con el dador de la vida? ¿Qué te detiene? Este Cristo que ahora nos sigue diciendo, yo soy tu buen pastor. Yo soy el que te llevo a esos pastos verdes, a que te alimentes, a las aguas refrescantes. Yo soy. Él es el buen pastor. Es el que sigue edificando su iglesia para que un día, a la hora de que regrese por ella, se encuentre una iglesia santa y sin mancha. Pero esa santidad y esa limpieza está en cada uno de nosotros. No queramos manejarlo de una manera corporativa y decir, es que la iglesia, no, es que tú y yo. Es que tú y yo. Es nuestro Dios personal, por eso es mi Dios. Por eso le dijo Tomás, mi Señor y mi Dios. Es nuestro. Nosotros tenemos ese incomprensible privilegio de Dios. Ese sacrificio que luego vino a hacer para quitar la carga del pecado y que ahora nos permite vivir sabiendo que este Jesús que Pablo predicaba y que yo les predico en esta mañana es el poder de Dios. Es la sabiduría que tú y yo necesitamos para saber cómo vivir una vida que te agrada. Y déjame te digo esto. No es tanto que tú y yo andemos únicamente pensando en que si vivimos bien o vivimos mal porque le agradamos o le desagradamos. Hermanos, tiene un lugar importantísimo el vivir con ese temor de Dios. Dice el capítulo 1 de Proverbios, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, sí. Pero ¿sabes qué? Va a traer a tu alma descanso. Este es el Jesús que Pablo predicaba, que dijo un día, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. No es una doctrina, aunque es doctrina. No es una serie de reglas, aunque tenemos los mandamientos. Es una persona. Es Jesús. Es Jesús el que te dice, ven a mí.
Ven a mí. Y cuando vengas conmigo, ponte en un lugar privado, ciérrale a la puerta y ahí tendremos comunión tú y yo. Y tu Padre que te ve en lo secreto, dice la palabra, te va a recompensar en público. ¿Quién le puede decir no a una invitación tan hermosa como la de este Salvador? De este Jesús a quien Pablo se propuso conocer. ¿Quién le puede decir no? Solamente un corazón que esté renuente, intencionalmente endurecido. Hermanos, quiero cerrar con lo siguiente. Este Jesús que Pablo nos predica, viene y nos dice, es este Jesús al que yo quiero conocer. Ese Salvador que vino a dar su vida por nosotros en una cruz, donde tuvo que ser clavado, tuvo que ser molido por nosotros, tuvo que ser humillado, y todo ello para que tú y yo no fuésemos molidos ni humillados, y que la ira de Dios cayera sobre nosotros, sino que de Él. Este Jesús nos libró de esas cosas y de muchas otras cosas más. Pero sabes, una cosa no nos libró. No nos libró de la cruz. Su palabra, de una manera muy clara, dice, por lo tanto, si alguno me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Esto quiere decir que tú y yo habremos de tomar una cruz en la que estaremos dispuestos a seguir a Jesús, negándonos a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros pecados, pero ello viene como resultado de una intención de tomar la cruz de Cristo y decir, yo quiero renunciar a mi pecado, yo quiero morir a mí mismo para que ahora sea Cristo el que viva en mí, que sea Él el que se vea, el que se escuche, el que se palpe, el que se recibe. Un Cristo real a través de cada uno de nosotros. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos corintios pareciera que se les había olvidado. Se les había olvidado la cruz de Cristo. El que Cristo estaba vivo y por eso empezaron a hacer lo que hicieron. Se jactaron, se envanecieron y empezaron a pecar. Hermanos, todos nosotros estamos exactamente igual de vulnerables que los corintios. Todos nosotros. De todo nos ha salvado el Señor Jesucristo, pero nos pide que tomemos nuestra cruz y que seamos intencional con ello. Este tierno llamado por parte de este hermoso Salvador sigue siendo tan real como cuando el Señor Jesús llamó a Pablo. Y si Pablo fue transformado de una manera poderosa, podrás pensar tú, porque oyó a Jesús hablarle el evangelio de su boca. Te tengo que decir esto: el evangelio que tú estás escuchando es el mismo que escuchó Pablo y ahora está escrito. Y tiene el mismo poder para transformar el corazón del hombre como el de Pablo. La diferencia es que este hombre creyó. Y a nosotros nos hace falta ser diligentes y buscar cómo somos intencionales en decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque ya es un concepto. Y hace muchos años que te entregué mi vida. Y ahorita como que hay un desliz. Que el Señor tenga de todos misericordia y la tiene, hermanos, hermanas. La misericordia de Dios es nueva el día de hoy para todos. Vamos a pedir juntos que esta realidad de la presencia poderosa de Cristo Jesús en esa manifestación que ha llegado por medio de su palabra en cada uno de nosotros se vea, se experimente y la disfrutemos y podamos darle gloria a Dios con nuestra manera de vivir todos los días hasta que estemos con Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por haber usado a este hombre que se dio a la tarea de conocerte
y de predicarte de una manera bíblica, de una manera correcta, no basado en sabiduría del hombre o en fantasías, en caricaturas, sino en la realidad que ha venido del cielo a través de tu poderosa palabra. Señor, así queremos nosotros también, ser diligentes, intencionales, en buscar cómo conocemos todo, Señor, de ti, todo acerca de quién eres, Jesús. Que nos enamoremos cada día más de tu persona, de tu obra, de tu cuidado, de tu bendición. Señor Jesús, te amamos. Y Espíritu Santo, te suplicamos que nos continúes ayudando a todos, a que nuestros corazones sean más inclinados a Él, más y más, como tu palabra dice, que lleguen a ser nuestras vidas como la aurora del día, que ven un momento hasta que el día es perfecto. Padre, pedimos esta bendición y la recibimos todos y bendecimos a los miembros de nuestras familias, a quienes aún no te conocen, Señor. Te pedimos por ellos misericordia, ten misericordia y úsanos, Señor, que seamos cuidadosos de cómo te presentamos, no con arrogancia, sino con humildad, con temor y temblor, Señor, de que lo que estamos hablando es tu palabra, para que te conozcan al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, pues lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén.